Las señales eléctricas están compuestas por diferentes frecuencias. Un analizador de espectro toma esa señal y la descompone en sus componentes frecuenciales, mostrándonos una representación gráfica de la potencia de cada frecuencia. En la imagen se observa un diagrama de bloques simplificado de un analizador de espectro. En la entrada se conecta la señal que se desea analizar, el mezclador combina las señales de entrada con una señal de referencia, el filtro controla el ancho de banda de las frecuencias que se permite pasar y por último el detector convierte la señal de frecuencia intermedia en una señal de voltaje que es proporcional a la potencia de la señal en cada frecuencia. Es importante aclarar que estos equipos tienen sus limitaciones. Uno de los principales desafíos al utilizar un analizador de espectro es el ruido interno que generan sus propios componentes electrónicos. Este ruido, que es evitable, puede ocultar o distorsionar las señales débiles que queremos medir. El ruido se amplifica durante el proceso de medición y aparece en la pantalla como fondo de ruido constante. A este ruido se lo conoce como DAN, nivel promedio de ruido visualizado. Cuanto más bajo sea este, mayor será la capacidad del analizador para detectar señales débiles, es decir, será más sensible. En la imagen se puede ver la típica visualización de una señal con un analizador de espectro. Nos muestra de manera visual cómo el ruido limita la capacidad de un analizador para detectar señales débiles. La línea azul representa la señal que estamos midiendo, es la señal más pequeña que el analizador puede detectar por encima del ruido. Generalmente se considera que la sensibilidad es aproximadamente 2.2 dB por encima del DAN. Esto significa que si una señal es al menos 2.2 dB más fuerte que el ruido, el analizador la detectará de forma confiable. La definición formal es que esta representa la mínima señal de entrada que produce un nivel en pantalla de 3 dB por encima del ruido, sin atenuación y para un ancho de banda determinado. Para medirlo debemos conectar una resistencia de 50 ohms al analizador. Esta resistencia genera un ruido térmico que depende de la temperatura y del ancho de banda de la medición. Este ruido térmico, combinado con el ruido interno del analizador, nos da una medida del DAN. Es importante destacar que este no representa el ruido real de la señal que estamos viendo, sino el ruido que observamos en la pantalla. El ancho de banda de resolución RBW también juega un papel clave en la sensibilidad del analizador, ya que es el que permite el paso de las señales dentro de un cierto rango de frecuencias. El ruido en el analizador es aleatorio y tiene una amplitud constante en un amplio rango de frecuencias. La potencia del ruido que pasa a través de los filtros está determinada por el ancho de estos filtros, y este ruido finalmente llega a la pantalla. El ruido mostrado en la pantalla varía según el ancho de banda de resolución. La fórmula que describe esta variación es la que se encuentra en pantalla, donde W1 es el ancho de banda de resolución inicial y W2 es el ancho de banda final. Si el RBW se cambia por un factor de 10, el nivel de ruido mostrado cambiaría en 10 dB, como se ilustra en la figura. Para señales de onda continua, reducir el ancho de banda de resolución mejora la sensibilidad y la relación señal-ruido, lo que permite detectar señales más débiles con mayor precisión. Al observar señales junto con el ruido, cuando la relación señal-ruido es baja, la señal puede volverse difícil de distinguir debido a las fluctuaciones del ruido. El filtro de video puede ser utilizado para reducir estas fluctuaciones de amplitud en señales ruidosas sin afectar las señales constantes. Esto se puede ver en las imágenes en pantalla. Podemos ver que hay mucho ruido. Esto se debe a que el ancho de banda de video es bastante amplio, lo que deja pasar una gran cantidad de ruido y hace que sea difícil identificar señales de bajo nivel. Pero al reducir el ancho de banda, como se ve en la imagen, se filtran las fluctuaciones del ruido, lo que permite una visualización más clara de la señal. El ruido sigue estando presente, pero es menos pronunciado, lo que nos permite distinguir mejor la señal debajo del nivel. El filtro del video no afecta el nivel promedio de ruido, por lo que no mejora la sensibilidad del analizador, pero sí ayuda a visualizar mejor las señales cerca del nivel de ruido. La mejor sensibilidad para señales de banda estrecha se obtiene seleccionando el ancho de banda de resolución RBW mínimo y la mínima atenuación de entrada, lo que mejora la relación señal-ruido. Reducir el ancho de banda de resolución y el ancho de banda de video pueden mejorar la detección de señales débiles, pero a costa de aumentar el tiempo de barrido. Mientras se reduce el piso de ruido en un analizador, a través del diseño de hardware y elección de componentes, se mejora el rango dinámico. Mediante procesamiento y técnicas innovadoras, la potencia de ruido puede modelarse y sustraerse de los resultados de medición para reducir el nivel de ruido efectivo. A esta operación se le llama extensión de piso de ruido.
Identificando precisamente la contribución de la potencia de ruido en el analizador, se lo puede sustraer en varios tipos de mediciones, como la potencia de señal, el ruido de fase, la distorsión armónica y de intermodulación, o la medición de ACPR, que mide la relación entre la señal en un canal y la potencia de ruido presente en otro canal. Tenemos que tener en cuenta que las técnicas de sustracción del ruido no mejoran el rendimiento de la operación del analizador, como la demodulación o visualización en el dominio del tiempo. El analizador de señales vectoriales utiliza matemática de trazas para poder eliminar el ruido del analizador de las mediciones de potencia en banda. Esto es efectivo, pero tiene inconvenientes. Implica desconectar la señal del analizador, medir el nivel de ruido del analizador, volver a conectar la señal y utilizar cálculos de seguimiento para mostrar un resultado corregido. Y es necesario repetir la medición de ruido en el analizador cada vez que se modifica la configuración. Esto se debe a que los parámetros que determinan el nivel de ruido son medios con que se calibra el analizador, y estos se utilizan para modelar este piso de ruido. También se incluyen los cambios de configuración y condiciones de funcionamiento. La eficacia de la extensión del piso de ruido se le puede expresar de varias maneras. La potencia promedio del ruido en la pantalla, el DAN, generalmente se reduce de 10 a 12 dB en la banda baja del analizador, por debajo de los 3,6 GHz, y alrededor de 8 dB en banda alta, por encima de estos 3,6 GHz. Si bien se reduce el nivel de ruido aparente, solo se restará la potencia del ruido del analizador. Para que se reduzca la potencia de ruido aparente de la señal, la potencia de ruido del analizador tiene que ser una parte significativa de su potencia. Las mediciones tanto de señal discreta como del piso de ruido de fuentes de señal conectadas se miden con mayor precisión con la extensión del piso de ruido habilitada. En la frecuencia de microondas, cualquier tipo de enrutamiento o conmutación de la señal produce pérdidas en la ruta de la señal. Los preamplificadores pueden compensar esta pérdida y mejorar la SNR para señales pequeñas, pero puede causar distorsión en presencia de señales más grandes. El Low Noise Pad, o por sus siglas LNP, permite omitir completamente los elementos con pérdida que normalmente se encuentran en la cadena de entrada de RF, para lograr la máxima sensibilidad sin un preamplificador. Un parámetro que no permite la comparación entre analizadores es la figura de ruido. Muchos fabricantes de receptores especifican el rendimiento de sus receptores en términos de figura de ruido. Un analizador de espectro es un receptor, entonces lo podemos analizar mediante la figura de ruido. La figura de ruido se puede definir como la degradación de la señal ruido cuando la señal atraviesa un dispositivo. A la expresión que tenemos en pantalla se la puede simplificar a la expresión siguiente, donde G en un analizador es la unidad, para tener el mismo nivel de salida que en la entrada. Esto nos dice que para determinar la figura de ruido, comparamos el nivel de ruido en la pantalla al ruido verdadero en el conector, no al efectivo. La figura de ruido se puede definir como la degradación de la señal ruido cuando la señal atraviesa un dispositivo. A la expresión que tenemos en pantalla se la puede simplificar a la expresión siguiente, donde G en un analizador es la unidad, para tener el mismo nivel de salida que en la entrada. Esto nos dice que para determinar la figura de ruido, comparamos el nivel de ruido en la pantalla al ruido verdadero en el conector, no al efectivo.